Bueno, mi nombre es Jessica Sánchez Maya, soy abogada, defensora de derechos humanos, parte del equipo directivo de la organización que represento, que se llama Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. La violencia de género son una serie de actitudes o de acciones que ponen en riesgo o que generan actos de merma a lo físico, a lo emocional, a lo psicológico de las mujeres por su condición, ¿no? Por su condición de mujeres. ¿Qué quiere decir por la condición de mujeres? Pues por esta condición de ser mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres jóvenes, de ser mujeres migrantes, ¿no? Y entonces todos estos componentes y aunados a las brechas de desigualdad y a cuestiones estructurales que en un momento determinado colocan en disparidad con los derechos o las oportunidades que tienen los varones, entonces vamos mirando que la violencia de género no solamente es esta violencia física directa que se ejerce contra las mujeres, sino también considerando todas las cuestiones estructurales que nos niegan el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la opinión o el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y se mezclan una serie de fenómenos o situaciones que van desde no haber presupuesto suficiente, no haber política pública, no haber instituciones que cuando las mujeres denuncian alguna agresión o algún delito cometido en su contra, pues no hay efectividad de la investigación, ¿no? Entonces, la violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres y en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia la considera como todo acto que merma el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y hay como tipos de violencia, ¿no? O sea, la violencia, los ámbitos y los espacios, ¿no? Entonces es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia patrimonial. Y por otro lado, ¿dónde se da? Pues en la casa, en la oficina, en las escuelas o en las comunidades, ¿no? O sea, no es solamente que se dé en el ámbito familiar, porque mucho tiempo se hablaba que la violencia de género era solamente delineada al ámbito familiar, ¿no? Y muchas veces hay confusión, que cuando se habla de la violencia de género o violencia contra las mujeres, muchas veces el pensamiento encamina directamente a lo que sucede en la familia, ¿no? Cuando ya a estas alturas, pues ya hablamos de diversos tipos y diversos ámbitos donde se ejerce violencia contra las mujeres. Bueno, en Oaxaca en específico tenemos varios indicadores, digo, unos terribles, como es tener en lo que va de este sexenio en Oaxaca, encabezado por el gobernador actual, de aproximadamente 300 mujeres víctimas de feminicidio. Consorcio lleva un registro donde también tenemos registrado un poco más de 400 mujeres víctimas de desaparición y que no se sabe qué sucede con estas mujeres que desaparecen. Y digo mujeres considerando de diversos, pero hay niñas, hay jóvenes y hay mujeres adultas. Otro elemento importante es que Oaxaca tiene decretada una alerta de género por parte del gobierno federal desde hace 7 meses, ¿no? Entonces, que un estado tenga decretada una alerta de género significa que la situación es de alarma, ¿no? Es decir, no estamos en mejores condiciones en Oaxaca, hay bastantes riesgos hacia las mujeres y que la alerta de género lo que intentó fue poner una alerta para prevenir más, pero pues por la falta de política pública, porque no hay presupuesto suficiente, porque muchas veces no hay efectividad en los órganos de procuración de justicia, se va generando impunidad y con esto permisibilidad, ¿no? Entonces, estas son los principales focos que tenemos como elementos que nos hacen mirar de cuáles son los focos de alarma, ¿no? Otro elemento importante que me parece importante destacar es todo el incremento de la violencia política contra las mujeres que buscan acceder a cargos públicos, y me refiero desde el ámbito comunitario, desde el ámbito de la política formal y desde el ámbito también de estos espacios de representación popular como son los congresos, ¿no? Hoy tenemos en Oaxaca y a nivel nacional un congreso mayoritariamente por mujeres, pero lamentablemente no se mira reflejado en aprobación de legislación a favor de las mujeres, y esto nos deja como en entredicho de qué sucede, ¿no? Todavía no es suficiente el que haya muchas mujeres en espacios de toma de decisiones,
pero porque no se miran resultados duros, pero tiene que ver todavía con una acción de violencia, ¿no? De no permitir que las propuestas pasen, de no darles cargos duros de representación fuerte, de toma de decisiones a las mujeres, ¿no? O muchas veces los obstáculos. Entonces, han habido en Oaxaca muchos casos que se han litigado en el Tribunal Federal Electoral por parte de mujeres a las que no les dejan disponer de sus presupuestos, a las que no les dejan tomar posesión porque son mujeres, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Otro elemento importante que quiero destacar como alerta, pues esto es el incremento del bullying, el acoso sexual, ¿no? Todas y todos hemos escuchado también que se destapó en México todo este proceso del Me Too, que también intenta mirar toda esta parte de las diversas violencias que se generan en ámbitos diferenciados, y que en Oaxaca también ya existe un Me Too, ¿no? Y entonces también estamos alertas de qué va a pasar con estas series de denuncias que se empiezan a conocer, no solamente de feminicidios o de desapariciones, ¿no? Que ya es muy grave, sino de estas otras violencias que son de acoso sexual o de acoso laboral que se está dando en ámbitos, por llamarle, que son como privados y que pocas veces se sabía de este tipo de situaciones. La violencia de género o los derechos de las mujeres en pocos momentos son temas de primer orden. Siempre son como temas de un segundo orden, ¿no? Y entonces esa es una primera cosa. Y eso lleva a que el presupuesto destinado para la política estatal y nacional para erradicación y atención de la violencia contra las mujeres no es suficiente. Por otro lado, el tema de que muchas veces no se valoran los perfiles de las personas que están a cargo de la implementación tanto de la política pública o del estudio técnico que permite en un momento determinado echar a andar ciertas acciones. Por otro lado, el rezago de revisión que hay dentro del Congreso. Yo creo que hoy el Congreso del Estado de Oaxaca tiene mayoría mujeres, es un Congreso de izquierda, y me parece que hoy el desafío es cómo sacan de la congeladora, como se le llama, un paquete de leyes que están propuestas desde hace muchos años y que son propuestas de emergencia y otras estructurales. Creemos que nos deben a las mujeres esta revisión de marco normativo que se actualice. Tenemos marcos normativos del 1900, ¿no? Entonces, estamos ya en otro siglo y no es posible que siga siendo vigente una legislación tan arcaica que todavía mira a las mujeres como las mujeres que están en casa, como las mujeres que no pueden tener participación política, como las mujeres que no pueden disponer de bienes, comprar, vender, o que no pueden disponer formalmente de sus patrimonios, o de todo el tema de la pensión alimenticia, que es otro gran tema que está rezagado. Entonces, ahí tenemos un gran paquete, ¿no? O sea, tenemos rezagos legislativos que urgen. Por otro lado, el presupuesto asignado desde el Ejecutivo del Estado es muy poquito, o sea, ni siquiera podemos hablar del 5% del presupuesto global estatal asignado a violencia contra las mujeres. Imagínate, es nada, pero no lo tenemos, ni siquiera es el 1%, pues, ¿no? Entonces, lo que se proponía es que cuando menos fuera el 5%, pero ni eso se ha logrado. Entonces, creemos que ese es otro elemento. Y otro es la falta de difusión para el apropiamiento de los derechos, ¿no? O sea, creemos que hay una falta importante de cómo hacer campañas, de cómo difundir, de cómo generar una conciencia social de que no está permitido y que es sancionable el hecho de violentar o de no respetar los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que esos son, en global, los elementos que nos llevan como cuestiones estructurales a que no haya elementos suficientes para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Tenemos muchos años ya trabajando estos temas. Casa de la Mujer, Rosario Castellanos, es uno de los primeros espacios que se abren desde la sociedad civil como espacios que intentaron incidir en los gobiernos, en la sociedad. Después fuimos apareciendo otras organizaciones, muchas mujeres líderes, que en un momento determinado empezábamos a colocar la preocupación de la agenda. Sin embargo, fue como en el 2000, 2003, que se empezó a hacer un trabajo mucho más fuerte por parte de sociedad civil, de empezar a documentar y sistematizar lo que era la violencia sexual y reproductiva, lo que era la violencia familiar y lo que es la violencia feminicida o el feminicidio, ¿no?
Y fue a partir del 2004 que se empezaron a generar informes ciudadanos, ¿no? Donde ya se empezaban a hablar de cifras concretas, pero esto va pegado también a que en el año 93 Naciones Unidas logra por fin destapar un debate de que la violencia familiar y la violencia contra las mujeres también eran violaciones a derechos humanos, ¿ves? Entonces, también ahí en el 90 hubo un momento importante de despegar y decir, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, también estamos hablando de violaciones a derechos humanos. Entonces, haber equiparado la violencia contra las mujeres a violaciones a derechos humanos como un tema de agenda importante, eso también implicó destapar, ¿no? Tuvimos en México todo el proceso de las muertas de Juárez, que se llamaba, donde se destapó todo el tema del fenómeno del feminicidio y que fue decantando. Y fue en el 2007 cuando se logra la sentencia del campo algodonero, donde se condena a México y entre algunos de sus resolutivos plantea el tema de la creación de centro de justicia, plantea el tema de presupuestos, de alertas cuando las mujeres desaparecen, pero también coloca ya los asesinatos por cuestiones de género, ¿no? Y que había que empujar una política nacional de tipificación del feminicidio como algo importante para que no quedaran vacíos de, es que es una muerte por crimen organizado, es por como cerrar esas diversas narrativas que desvirtúan la problemática. Entonces, desde ese tiempo se empezó a trabajar como más fuerza y es a la fecha que hemos estado, y se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después en Oaxaca se aprueba la ley estatal y se van generando ciertas acciones, pero que les falta presupuesto, pero que les falta personal a instancias creadas, y eso ha mermado un poco la política de Estado frente a las cuentas que tiene que rendir en la Corte Interamericana en relación a la sentencia de campo algodonero que partió, o fue un parteaguas, perdón, en todo el proceso de hablar de esta violencia feminicida y de la violencia contra las mujeres. Somos una organización civil feminista que hemos ido trabajando ya, pues 16 años tiene en Oaxaca Consorcio, pero las directoras de Consorcio tenemos mucho más tiempo de acción en el campo de los derechos de las mujeres. Entonces hemos abierto como diversos espacios. Uno es como todo el tema de difusión y cultura por el respeto a los derechos de las mujeres, y que va desde el trabajo en comunidades, ferias, hay proyectos con jóvenes, también en la Chigoló en concreto hay mucho trabajo de redes y acciones con jóvenes, procesos de formación y difusión. En alguno que hicimos, La Salle fue como co-convocante y organizador de este proceso de cómo ir generando conciencia en las y los jóvenes sobre cómo abordar el tema de la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres en las diversas asignaturas, ¿no? Y por otro lado, campañas, hacemos publicaciones también. Por otro lado, tenemos un registro de violencia contra las mujeres, tenemos una plataforma virtual de acceso público donde se puede entrar y sacar estadísticas, pedir variables como algo público que quien quiera ingresa. Tenemos otro programa que es acompañamiento y protección a mujeres defensoras en riesgo, otro que es construcción de movimiento social, incidencia pública hacia política pública y legislación, y otra parte que es el tema de incidencia internacional, ¿no? O sea, toda esta parte que implica poder hacer comunicaciones a órganos de tratado cuando hay situación de preocupación por casos concretos o por situaciones de violaciones a derechos humanos. Y por otro lado, pues hacemos foros, hacemos talleres, hacemos publicaciones, muchas publicaciones que la intención es ir abonando elementos para el debate y el análisis, ¿no? Tenemos una revista que se llama La Trenza, que también es como desde el enfoque de las mujeres indígenas, y tenemos otra que se llama La Sabia, que también es todo, que intenta recoger trimestralmente insumos que permitan ir reflexionando a diversos espacios en relación a esta violencia o temas de agenda de los derechos humanos de las mujeres. Uno de los casos y que tenemos ahorita en la mesa, y que es un caso muy antiguo, digamos, se trata de una mujer de la Mixteca víctima de feminicidio, donde la hija presencia
el feminicidio a manos del padre. El padre la amenaza de muerte y el padre huye, ¿no? Se tienen todos los elementos, el juez libra rápidamente la orden de aprehensión. Sin embargo, desde la Agencia Estatal de Investigaciones llevamos 8 años y no ejecutan la orden, ¿no? Eso es muy lamentable. ¿Por qué? Primero porque hay un tema de impunidad, pero a la par, esta mujer que es víctima de feminicidio tiene hermanas que viven violencia. ¿Y qué sucede con este mensaje social de la mataron y no pasó nada y el señor anda libre paseándose por donde quiere, a pesar de que al Estado se le han entregado los datos para decir, mira, ahí está, deténlo, y no lo detienen? Colusión, corrupción, lo que sea, pero no lo detienen. Y recientemente, hace 3 semanas, la hermana de esta mujer que fue víctima de feminicidio fue víctima de una violencia terrible por parte de su pareja, que la violentó sexualmente, que le pegó, que la dejó casi muerta, y que al final del día lo que nos deja sobre el tintero es esta permisibilidad. No solamente es hacia los de afuera, sino incluso en los núcleos familiares, donde dices, se les puede matar y no pasa nada, ¿no? Y entonces, como el fenómeno en sí mismo, si no se sanciona, genera que potencialmente haya mucho más víctimas y que los agresores se sientan en total impunidad y que es permitido, ¿no? Entonces yo estoy impactadísima porque es una hermana la que lleva el proceso del caso de la hermana asesinada. Y resulta que nos llega por otro lado el caso de la otra hermana y la hermana no sabía. Entonces, cuando la contactamos porque le decimos, necesitamos desplazar a tu hermana, tiene amenaza de muerte y tal, me dice, ¿cómo? ¿Mi hermana? ¿Cómo es posible que mi hermana? O sea, entonces fue un shock muy fuerte para ella, pero para nosotras también, porque tenemos en la mesa puesto esta mecánica de la impunidad lacerante y la permisibilidad que significa y la inacción de las autoridades, ¿no? O sea, no tenemos en Oaxaca un refugio para proteger a mujeres, no tenemos política pública, el Estado no le creen que la violaron, ¿no? No le creen que está amenazada de muerte, y entonces son batallas que se dan permanentemente, decepcionantemente, porque hemos tenido algunas reuniones con el fiscal y él dice que está comprometido, pero llegas a las agencias del Ministerio Público y no pasa nada, ¿no? Entonces está muy distante los discursos de los titulares a los discursos que tienen en el campo concreto con las mujeres, y esos son como de los temas que a mí me impactan demasiado, de decir, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que esa impunidad de no haber detenido y sentenciado a un feminicida llevó ahora que el cuñado del feminicida se sienta con toda la libertad prácticamente de matar a la hermana víctima de feminicidio, ¿no? Yo creo que la sociedad oaxaqueña está atravesando por un gran campanazo, yo le diría, ¿no? Hay una alerta muy alta, más allá de las instancias federales que le dictan la alerta de género al gobierno del estado de Oaxaca, pero creo que eso, el que diario estamos mirando en las redes sociales, en la radio, que si no desaparece, que se agreden, que si nos tiene que colocar a la sociedad en un tema de alerta, en un tema de sanción social que le llamamos nosotras, ¿no? ¿Qué quiere decir la sanción social? Si yo veo que están agrediendo a alguien, ¿cómo puedo colocarme en el tema de eso no es posible, eso no está permitido, antes de decirme, o será que le gusta que la violenten? Ay, es su marido, tiene derecho, ay, es su novio, o las justificantes que muchas veces atraviesan por la cabeza de muchas personas y que hacen que demos un paso atrás cuando estamos siendo testigas presenciales de actos de violencia, ¿no? Y puede ser desde el tema del acoso callejero, puede ser desde el acoso escolar, puede ser desde la violencia verbal, física en la calle, o de cuando miran que alguien se lleva a una mujer y no hacen nada, ¿no? Eso también nos tiene que rebotar a nosotros, no porque seamos responsables directamente, pero sí creo que esos agresores potenciales saben que nadie se va a meter,
saben que nadie va a decir nada y entonces nosotras también le estamos apostando a esta lógica de la sanción social. No sé, por ejemplo, hay un caso muy fuerte en Oaxaca, que es el caso de Dafne, que a la chica la asesinan en su departamento, los vecinos no se meten porque era como, ay, es su pareja y siempre se pelean, ¿no? Entonces ahorita se van a contentar y resulta que no se contentaron y resulta que la mataron a cuchilladas habiendo 3 departamentos al lado donde habían vecinos que podían por lo menos haber ido a tocar la puerta, ¿no? Pero que no se hizo. Entonces cosas como esta hacen que si nos quedamos callados, si no cuestionamos, si no preguntamos, ¿necesitas algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Hace que los agresores sepan que no pasa nada, ¿no? Entonces, nosotros creemos que desde la sociedad tenemos que estar interpelando permanentemente, ¿no? De cómo no justificar, no legitimar y no decir, ah, es normal, no pasa nada, ¿no? O cuántas veces, por ejemplo, miramos que alguien trae la mano morada porque la jalonearon y lo vemos y preguntamos, ¿qué te pasó? Y luego nos dicen, ay, es que me pegué con la puerta. Y dices, ah, y tú sabes que no es así. Y pocas veces se hace este diálogo asertivo de tratar de que la persona víctima de violencia diversas pueda como tener la confianza de hablar, ¿no? Tenemos que ir generando esta confianza entre las personas para poder abordar el fenómeno de la violencia y tenemos que abordar la sanción. A las mujeres no nos gusta que nos violenten, a las mujeres no nos gusta ser discriminadas y por supuesto que aquel que piense que nos gusta no está bien, está justificando y legitimando. Y hoy es momento de abrir esta frase que se llama la cero tolerancia de la violencia contra las mujeres en todos sus sentidos, ¿no? Y que no solamente la debemos dejar al Ministerio Público o al juez, sino la tenemos que generar entre nosotras, las personas, digamos, y que estoy hablando desde las jóvenes, las niñas, las maestras, los maestros, el párroco, todas las actores, los médicos, las enfermeras, ¿no? O sea, tiene que haber un tejido que tenemos que construir que permitan justo cerrarle la puerta al fenómeno de la violencia y no seguir abriéndole la cancha, ¿no? Porque entre más se le abre la cancha, potencialmente el riesgo de las violencias se nos acerca adentro de nuestras casas. Yo creo que hay todo un proceso importante de avanzada de todas las personas LGTBI, ¿no? Que al final del día son una minoría también y que parte del ejercicio de su identidad o de sus preferencias sexuales hace que como un fenómeno del machismo o del patriarcado, también se les mire como entes a los que hay que discriminar, hay que violentar y hay que asesinar. En Oaxaca también estamos registrando asesinatos contra personas de diversa identidad sexual, ¿no? Y que viene justo encaminado en esta lógica de violencia y discriminación a lo diferente, ¿no? A lo que no se ajusta a los estándares ordinarios. Entonces, si eres lesbiana, pues ya te critican, ya te cuestionan, incluso se mira como algo que hay que denigrar, ¿no? O si alguna persona quiere ser trans o quiere ser gay o tiene preferencia diversa por personas que no es la heterosexual, la relación heterosexual, perdón, pues también se mira como algo que no es normal y que entonces hay que darle todo un proceso de difamación, de violencia. Y a nosotros nos parece que esas son las principales cosas también cuando hablamos de esta violencia de género y que implica pues toda esta parte de reconocer la diversidad, la pluralidad y todo el tema de las interseccionalidades también como elementos importantes a mirar, que hay diferencias y formas de cómo se debe abordar las diferencias y que no generen discriminación. O sea, ser diferentes no es sinónimo de que estés en condiciones de ser violentado o discriminado. Al contrario, ser diferentes obliga a que la gente respete que eres diferente y que no todas las personas tenemos las mismas preferencias o identidad sexual y que esa diversidad más bien construye y abona a una sociedad plural y democrática y no ahondar en todo el tema de violencias y discriminación que puede llegar al asesinato.